son los espíritus más atrasados en la evolución humana, por ellos fue escrito, ciegos guías de ciegos, porque este error, fue heredándose de padre a hijo, de generación en generación. Todo el que los imitó, dividió su fruto, y ninguno que se dividió a sí mismo, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos, porque toda división mental, que contenía egoísmo, es mirada en el reino del Padre, como una extraña imitación a Satanás, porque Satanás se valió de la división, para separar a los ángeles del divino Padre Jehová. La más microscópica imitación a Satanás, es suficiente para que los cielos se cierren, he aquí la sorpresa inmensa, para los que creyeron en un extraño Dios, que incluía la desigualdad, he aquí la extraña obra, de una extraña forma de fe, desconocida en el reino de los cielos, porque lo desigual no se conoce en el reino, es más fácil que puedan volver a entrar, al reino de los cielos, los que en los lejanos planetas de pruebas, no se dejaron influenciar, por creencias, que excluían de la misma. A la divina igualdad del reino de los cielos, a que puedan entrar, los que la excluyeron, la divina igualdad del reino de los cielos, fue anunciada para el mundo, en el divino evangelio del Padre Jehová. Escrito fue, todos son iguales en derechos, delante de Dios, la más microscópica imitación a lo del Padre, es infinitamente premiada por el Padre, la imitación, habla delante del Padre, en sus leyes de imitación. Este premio no tiene igual, en el puntaje celestial de cada uno, porque concierne al Eterno. Concierne a su divino libre albedrío, hay que saber distinguir entre la imitación a los hombres y la imitación a lo de Dios, el premio salido de hombres, es microscópico, lo de Dios es infinito y es eterno, el dibujo celeste enseña que todo cuanto existe, existió y existirá, de los mismos elementos sale, y todo elemento fue idea física. El universo expansivo pensante, o universo viviente de Dios, fue de origen microscópico, la eternidad de los universos materiales, tuvo por principio lo invisible. De lo invisible pasó a lo visible, la materia y las criaturas pensantes, vivieron en otras dimensiones, universos microbios, planetas microbios, galaxias microbios, cosmos microbios, consoles microbios. De verdad os digo, que cada molécula de vuestro cuerpo humano, costó sudor de frente, costó muchas existencias, costó a vuestro espíritu, volver a nacer, infinitas veces, quien no vuelve a nacer de nuevo, nada o casi nada sabe del infinito. Si el infinito no tiene fin, una existencia es como una gota de agua. Frente a un océano, el detenerse en un instante, es una de las debilidades de todo espíritu imperfecto, negarse a sí mismo, su propio infinito, quien así obró en la prueba de la vida, cayó en apocamiento hacia su propio creador. Todo espíritu que en la prueba de la vida, no puso resistencia mental, a su propio concepto de pequeñez, no volverá a entrar al reino de los cielos, porque nadie pidió al Padre, rebajarle en poder, en el lejano planeta Tierra, he aquí la caída de millones de hijos. Negadores de su propia eternidad, todo lo que se habló o se conversó en la prueba de la vida, absolutamente todo, se juzga en el juicio final, letra por letra, idea por idea, concepto por concepto, intención por intención. Libre albedrío tiene la letra, libre albedrío la idea, libre albedrío el concepto, libre albedrío la intención. Todo lo imaginable posee libre albedrío, y poseyendo el todo sobre el todo, libre albedrío, es que todo se expresa y habla delante del Padre, tal como el Espíritu se expresa y habla delante de su divino Creador. Si a todos fue enseñado que todos son iguales, en derechos delante de Dios, es que lo conocido y lo desconocido, tienen sus respectivos derechos, en sus respectivas leyes, he aquí otra caída de los que pertenecen a esta humanidad. La mayoría se atribuyó a sí mismos, que solamente ellos, como seres humanos, tenían solamente derecho al derecho, quienes así pensaron en la prueba de la vida, no volverán a entrar al reino de los cielos, la humanidad pidió abogar por el infinito en la prueba de la vida. Porque todos los espíritus sabían que lo de Dios no tenía fin, hablar de sí mismo, es poner límite a lo de Dios, es una forma de egoísmo, y ningún egoísta, vuelve a entrar al reino de los cielos, es más fácil que vuelvan a entrar al reino, los que no pidieron abogar por el infinito, en los planetas de prueba, y por lo tanto no cayeron en negaciones, a que puedan entrar los que habiendo pedido conocer tal sensación, negaron en el momento de la prueba, el que dudó del infinito, el infinito también dudará de él. Porque todos recurren al infinito cuando desean conocer futuras formas de vida, todos buscan hacer alianzas, para volver a nacer de nuevo, porque sin el concurso de los elementos del infinito, nadie logra conocer nuevas vidas. El arca de las alianzas, representaba para el mundo antiguo, esta misma ley. El arca de las alianzas, era el verbo en una de sus infinitas manifestaciones. El arca de las alianzas, ha tenido diferentes interpretaciones, a través de todos los tiempos, la interpretación que excluyó el infinito de la misma se anula, sus intérpretes no vuelven a entrar al reino de los cielos, el arca de las alianzas, fue dada al mundo, por el mismo Padre Jehová, los que dieron una interpretación microscópica a la misma, se debió a que profundizaban lo espiritual, también en forma microscópica, pidieron una prueba, que requería mayor profundidad espiritual, he aquí que tan solo este ejemplo, equivale a millones de otros, porque los negadores de lo espiritual, en la prueba de la vida, son los más. Ninguno que negó aunque haya sido una molécula. Ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, a no ser que la molécula negada, en su libre albedrío de molécula, perdone, si no perdona, se cumple la ley. Negar una molécula. Bien, esto de la entrada del reino de los cielos, hermanos y hermanas, comprendamos que una es entrar, pero otra muy diferente es quedarse a vivir. Hay cuenta que un diablo, Satanás, con esta situación de Job,
revisa libros hebreos, entró a los cielos, pues, un ángel caído, y se puso a conversar con Jehová sobre el caso de Job, si le tiene o no le tiene fe. Entonces, claro que pueden entrar los dioses caídos, que están como endiablados al reino de los cielos. Obviamente, los diablos sí pueden entrar al reino de los cielos. Los dioses caídos. Cuando alguien muere también va con su posilgeo a otras dimensiones, cielos, quinta dimensión, juicios. Entra el ego al reino de los cielos. Pero otra cosa muy diferente es que te den estadía de largo. Entonces para eso sí, pues tiene que hacer su obra espiritual iniciática con Arca Coradi, como ya vimos, eliminar defectos, transmutar energía sin derrame del enseminis, hacer sacrificio por la humanidad, despertar nueva personalidad, simbra naturaleza e iniciación. Bien. Ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, a no ser que la molécula negada, en su libre albedrío de molécula, perdone. Si no perdona, se cumple la ley. Negar una molécula de lo que sea, equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Las circunstancias también están compuestas por moléculas, y estas a su vez, por los divinos querubines de las circunstancias. El todo sobre el todo, está compuesto por querubines. Hasta la idea mental lo está. El querubín solar, constituirá la nueva ciencia en la tierra. Porque la ciencia del mundo de la prueba ya se acerca a su fin. El actual sistema de vida, creado por el libre albedrío humano, será reemplazado por la ciencia del Hijo de Dios. El Hijo primogénito transformará de tal modo al mundo, que el extraño sistema de vida, llamado capitalismo, desaparecerá para siempre. El querubín solar es el mismo que intervino en la creación de la tierra, y en otras infinitas tierras. La bestia creada por los hombres usureros, de la prueba de la vida, estará aterrada. Porque su extraño poder no será ya tomado en cuenta. El Hijo primogénito creará en forma instantánea cosas eternas, indestructibles, principiando por la resurrección de toda carne, carne eterna, no perecible. La bestia enloquecerá, porque la bestia no conoció la verdadera moral, con que podría vencer a su propia locura. La bestia se nutrió de una extraña moral, durante la prueba de la vida, una moral que era inmoralidad, una extraña moral que se sostenía por la extraña ilusión del poder del oro. Esta extraña influencia salida del oro excluyó lo que podría salir de la espiritualidad. Esa es la causa del pavor en la bestia. La caída de la bestia será lo más espectacular que haya visto el mundo, y en su caída, el mundo recordará a los millones y millones que tuvieron la desdicha de conocer a la bestia por su paso por este planeta. El mundo verá todas las generaciones en la televisión solar, conocida también como el libro de la vida, en el reino de los cielos. La bestia será ridiculizada por los mismos que asesinó, engañó, desvirtuó, robó, envició, degeneró y dividió, porque los primeros en ser resucitados serán los más sufridos que existieron en el mundo. Qué tremenda vergüenza para los que defendían el llamado capitalismo en la prueba de la vida. Muchos se suicidarán. Las mismas tinieblas y la extraña moral de la bestia los hundirán aún más. La tragedia de la bestia será comentada y recordada por muchos siglos, tal como actualmente se habla del juicio de Sodoma y Gomorra, porque muchos juicios ha tenido este planeta. El mundo verá tales juicios en la televisión solar, y muchos se avergonzarán, porque se reconocerán ellos mismos en otras reencarnaciones que les mostrará la misma televisión solar. La televisión solar es de la misma esencia de la que salió cada vida, de un mismo punto del universo. Cuando se nace en los lejanos soles, en un instante dado, el espíritu se encuentra con que ya hubo otros, antes de él. Se encuentra con un infinito, que fue primero y antes que él mismo. Los espíritus se fascinan por buscar la causa del principio, que empezó antes que él. Y todos se dan cuenta que llegar al principio es imposible. Para poder llegar en todo instante en donde se encuentre el espíritu, se tiene que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo da principio a otra eternidad, diferente de la que representa cada uno. En otras palabras, el espíritu no puede estar a la vez en todas partes, pero tiene conciencia del infinito, y de que otros también lo sienten. Volver a nacer, aleja al espíritu de otras sensaciones que tuvo de la eternidad misma. En las lejanas galaxias ocurren en todo instante infinitos encuentros de criaturas que jamás nunca se habían visto. Esto da lugar a las divinas presentaciones galácticas, en que cada cual da a conocer al otro el lugar del cosmos, de donde proviene. La presentación entre criaturas de diferentes mundos incluye el poder creador que se posee, el que crea en la forma más instantánea, y en la más mínima unidad de tiempo, los más colosales mundos. Ese es superior galáctico con respecto al otro. Alfa y Omega. El sistema de vida basado en el oro, llamado capitalismo, jamás podrá dar igualdad al mundo. Lleva siglos y jamás dará felicidad al mundo. Los capitalistas, con su complejo a la posesión del oro, perpetúan la desigualdad.
Sí, hijito, así es, tú lo intuías de niño, el demonio de este mundo, es el capitalismo mismo, son los mismos avaros del mundo, y no podía ser de otra manera. Estos ciegos creen que la vida que pidieron al Padre, no cambiará jamás, creen que solo ellos pueden dar bienestar, creen que solo el poder del oro, lo soluciona todo, son tan ciegos, que nunca han sacado la cuenta de los siglos que llevan experimentando con el mundo, y ninguna pizca de justicia e igualdad se vislumbra. He aquí el llorar y crujir de dientes que se cierne sobre estos ciegos. Los acontecimientos que se avecinan les demostrarán que no solo de pan vive el hombre, que no solo de oro se vive, de verdad os digo, que los que se aferraron al oro, que al oro le pidan la resurrección de sus carnes, porque ninguno de estos espíritus de las tinieblas será premiado en esta vida. Es más fácil que vuelva a ser un niño, un adulto que fue pobre, a que vuelva a ser un niño, un adulto que fue rico. Cuando los espíritus de este mundo pidieron al Padre Jehová probar las leyes de la vida humana, se les hizo saber que las vidas más dolorosas y de mayores escollos serían las más premiadas, porque en el reino de los cielos solo es grande el que cultivó el mérito espiritual, mientras más cómoda fue una vida, menos vale en el reino de los cielos. Teniendo vuestro espíritu un libre albedrío, para escoger, el Padre premia en grado sumo a aquellos que en su pedido de vida, más se acercaron a sus divinas intenciones. Cuando el Creador dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo dijo por dos divinos motivos. Uno, que se refería al mérito para entrar al reino de los cielos, el otro, se adelantaba a la explotación a que os someterían los seguidores del oro. Cuando el Divino Padre expresa mandatos a los mundos, lo hace viendo el futuro de esos mundos. Lo que vio en vuestro futuro mundo, es lo mismo que estáis viviendo ahora. Por la doctrina del Cordero de Dios, sabréis todo vuestro futuro. Un futuro que será de llorar y crujir de dientes. Un futuro que es fruto de... Bien, aquí es importante reaccionar. Dios es capitalista, materialista y espiritualista, el Padre de toda paternidad, como ya vimos. Ha creado su universo, y ha enseñado a sus hijos, los dioses, diosas, que sigan creando universos, galaxias, planetas, con oro, con diamante, con plata, con cobre, etc. Ahí ves el capitalismo de Dios, que es capitalista. No es comunista, porque respeta el libre albedrío de todos en los diferentes universos y planetas. Que quiere vivir bien en la opulencia, que aprenda a generarse dinero honrado, y vive excelentemente bien. Que desarrolle esos átomos que él depositó en uno como esencia de prosperidad, de éxito, paz, armonía. O sea, lo espiritual para nada te quita que tengas tu carro del año. Para nada te quita que tengas tu excelente comida, tu excelente casa, mansión, palacio, etc. Más bien ahí te vas desarrollando a imagen y semejanza de Dios, pero sin explotar a las demás personas, pues sin codicias, porque la cabeza de legión de la codicia jamás entrará al reino de los cielos a vivir, a permanecer allá perpetuamente. Ahora, si no frenas esta situación, que el autor te incentiva acá, que según él le ha dicho Jehová, y escribe pues este libro Luis Antonio Soto Romero. Entonces vas a formar una cadena de misioneros de pereza, vagonetas, que ya no van a querer generar prosperidad, dinero, sino simplemente vivir de los fieles, como ya se ha dado en todo, con la mayoría de grupos, logias, etcétera, porque te está incentivando a que no la cosa material. Y para reunirse mismo en esta orden de Alfa y Omega, ¿qué necesitas? Una casa, un lugar, ya que puedes irte a reunir a la montaña como Jesucristo, pero luego lloverá, hará un calor extremado, la gente puede morir. Tienes que refugiarles en una construcción capitalista, o sea, una construcción que se haga con capital, con dinero, con bloque, con ladrillo, y eso tienes que irlo a comprar o irlo a fabricar. Tienes que hacer un capitalismo ya sea de trueque, el uno da ladrillo, el otro da cemento, y etcétera. Bueno, ahí se ve una fobia que tiene el autor en contra de las cosas materiales. Hay que ir a revisar cómo ha sido la vida económica de Luis Antonio. ¿Tenía un equilibrio en lo material o simplemente no?
laboraba, tenía su profesión, ¿qué hacía? Para ver el tipo de pensar que tenía hacia lo material. Continuamos. Uno, que se refería al mérito para entrar al reino de los cielos; el otro, se adelantaba a la explotación a que os someterían los seguidores del oro. Cuando el Divino Padre expresa mandatos a los mundos, lo hace viendo el futuro de esos mundos. Lo que vio en vuestro futuro mundo, es lo mismo que estáis viviendo. A su vez, a ver acá si Luis Antonio fue en cuerpo físico directamente allá a conversar con Jehová. Le llevaron en una nave, aterrizó a un planeta y se encontró con Jehová físicamente y habló. O la otra situación, salió en cuerpo astral y ya pues fue a otras dimensiones y habló con Jehová, según él, como dice en el libro, aquí. O la otra simplemente tuvo una información telepática, tipo telequinexia, y comenzó a escribir. Pero en medio de eso hay que ver dónde hay magias negras, magias blancas, verdades, mentiras, reales, falsas leyes institucionales, falsas leyes de Luis Antonio Soto Romero. O sea, no es que todo lo que esté escrito acá ya es 100% real. Luis Antonio pues estará en su camino espiritual si está practicando 3 factores de la revolución de la conciencia: magia sexual, y Bajroli Mudra sin derrame del Enseminis, meditaciones de muerte posible para virtualizarse, sacrificio por la humanidad. El sacrificio se ve que está haciendo. Entonces, pero usted en su iniciación espiritual, por ende tiene defectos, tiene errores, tiene pereza, orgullo, codicia, ira, cabeza legión de la eyaculara seminal, infrasexualismos, gula, envidia, y tiene que eliminar sus defectos. O sea, no vas a creer que todos los libros de él ya es perfecto, o que ya es el cordero de Dios, o sea, el borrego de Dios, un animal, con el nombre ese del emocionalismo del cordero de Dios, como Jesucristo, el cordero de Dios, o sea, el borrego, el animal de Dios. Esos emocionalismos de letra religiosa para captar gente, pues hay que trascenderlos. Uno, que se refería al mérito para entrar al reino de los cielos; el otro, se adelantaba a la explotación a que os someterían los seguidores del oro. Cuando el Divino Padre expresa mandatos a los mundos, lo hace viendo el futuro de esos mundos. Lo que vio en vuestro futuro mundo, es lo mismo que estáis viviendo ahora. Por la doctrina del Cordero de Dios, sabréis todo vuestro futuro. Un futuro que será de llorar y crujir de dientes. Un futuro que es fruto de vuestras propias ideas. Vuestras ideas son producto de un extraño sistema de vida basado en el oro, y la moral que contienen vuestras ideas chocan con la divina moral del juicio final. De verdad os digo, que la moral del juicio supone que todos sin excepción alguna, cultivaron la moral de las escrituras del Padre. Si tenéis llorar y crujir de dientes, se debe a que cultivasteis extraña moral desconocida en el reino de los cielos. Toda revelación salida del Padre, es divina moral salida del reino, la misma moral de las escrituras y de los mandamientos, y de verdad os digo, que esta moral desconoce vuestra moral que salió de la posesión del oro, y es la causa única de vuestra caída. Si no hubieseis conocido el oro como sistema de vida, no habríais conocido las tinieblas como la usura, el robo, la explotación, el engaño, la pillería, la astucia, el desprecio, el orgullo. Todo el mal sale del llamado capitalismo que os dio el sistema de vida basado en el oro. He aquí al demonio que os hizo caer, porque ninguno que le conoció entrará al reino de los cielos. He aquí a los causantes de vuestra tragedia, he aquí a los creadores del llorar y crujir de dientes de este mundo. De verdad os digo, que esta es la bestia de las escrituras. Bestia significa atraso mental en el reino de los cielos, porque los llamados capitalistas, son los espíritus más atrasados de la evolución humana. Espíritus que llevan a la tragedia al mundo en que están. Espíritus que solo piensan en un solo presente. Mas, la prueba de la vida, no es solo un solo presente, la eternidad abarca infinitos presentes. Porque lo del Padre no tiene límites en nada imaginado. Los capitalistas pidieron un tiempo para probar sus conceptos, este tiempo llega a su fin, porque toda prueba tiene un término, es la cualidad y la calidad en el tiempo, el espacio y la filosofía, pedida por los mismos espíritus. De verdad os digo, que la caída del sistema de vida, basado en el oro, llamado capitalismo, marcará la era de la caída de Satanás en este mundo, y el principio de la verdadera espiritualidad en este planeta. La espiritualidad salida del oro, es la falsa espiritualidad. La verdadera espiritualidad nace de las escrituras del Padre. Los demonios capitalistas os alejaron de las escrituras del Padre, os ilusionaron con el oro, una microscópica ilusión que afecta por toda una eternidad. Porque por cada segundo de ilusión vivido tendréis que cumplir una existencia, fuera del reino de los cielos. Siempre el engaño trae tragedia para los causantes y para los que se dejaron sorprender por él mismo. Sí, hijito.
Lo de arriba es igual a lo de abajo, los mundos de arriba están constituidos de moléculas como los de abajo, las moléculas también constituyen galaxias e universos, allí se ven escenas que jamás verá el ojo humano, moléculas e ideas, forman un microcosmo, de verdad os digo, que de ellas sale todo prodigio, por las ideas y las moléculas, obraba el Hijo primogénito, como volverá a ocurrir, de esta microscópica ley, nace la gloria y la majestad de los padres solares, no se os enseñó que el Hijo primogénito llegaría al mundo brillante como un sol de sabiduría. Padre solar y sol de sabiduría son una misma cosa, este mundo verá lo que vio el mundo antiguo, verá actuar los poderes del reino de los cielos, veréis como el Hijo primero, abre las aguas de los océanos, como convierte mares en sangre, como resucita a los muertos, los que pidieron ser resucitados en este mundo, porque los prodigios que contemplaréis en este mundo, se repiten en otros infinitos más, lo del Padre no tiene ni principio ni fin, la Trinidad reencarnada no tiene límites, vosotros... Bueno, también ahí habla que Luis Antonio Soto Romero, un instructor de la humanidad o maestro espiritual, conversa con Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, que Jehová es uno de los tantos hijos de Dios, es el mismo Ja, el mismo Alá. Y a su vez es uno de los tantos hijos, nuestro hermano espiritual, y es hijo del Padre de toda paternidad, Dios, gobernante de Ains absolutos, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Ahora, la situación es que te dice que Dios todo lo puede. Eso es falso, eso es mentira. Que todo lo puede hacer. ¿Cuántas personas hoy mismo están muriéndose? Jóvenes, niños. Y la gente le ora a Dios, no solo a los hombres dioses. O sea, no estamos hablando que le oran solo a Jehová, a Jesucristo, a Krishna, a Buda, etc. Sino no estamos hablando que le oran únicamente a la energía crística universal, a la energía del Espíritu Santo, a la energía etérica, las energías virginales, Madre Tierra, espacio, etc. Nuestros hermanos espirituales. Sino le oran directamente a Él. Y igual se han muerto o van a morir personas que pudieran seguir viviendo. Entonces ahí Dios no pudo milagrearte, pues. Entonces no puede todo. Ya visto de una manera científica, lejos de emocionalismos y lejos de ser fans de Dios, pero de una manera loca, alborotada. Todo lo malo que ha pasado, que Dios así ha querido. Todo lo bueno que ha pasado, que Dios así ha querido. Hay cosas que tú mismo lo haces. Usted labra su propio destino, no te lo labra a Dios. De acuerdo a los actos que uno hace, te generas tu castigo o premio para esta y las futuras existencias. Dios no mete mano en eso, tú labras tu destino. Responsabilízate del mismo. Obrando positivamente y dejando de pecar para tu propio bien. Entonces, Dios no ha podido milagrearte en los años que le pides tal o cual cosa. No puede. Entonces, ¿dónde está que Dios todo lo puede, que todo lo hace? Dios está limitado en ayudar a la humanidad. Por eso ves tanta situación. A su vez, no es que Él gobierne este planeta Tierra. Porque si Él gobernara este planeta Tierra, estamos hablando que está peor que algunos presidentes de república. Peor que algunos empleados de la patria. Porque la gente tiene que reunirle sus centavos, su dinero, para que ganen sus dineros ellos, 10,000, 20,000, 30,000, 5,000 dólares mensual, empleados de la patria. Entonces por ello también, si un empleado de la patria no cumple, que se vaya de ese puesto, que entre otro empleado de la patria a ganar su dinero con su profesión de política y haga las cosas correctamente. Entonces, si Dios gobernara, el Padre de toda paternidad, este planeta, sería un paraíso, pues, obviamente. Entonces, no gobierna este planeta Dios. ¿Quién lo gobierna? Sus hijos, los dioses, diosas y los empleados de la patria, los presidentes de repúblicas, alcaldes, prefectos, ministerios, etc. Por eso está como está, los países, con excepciones. Entonces, no creas que Dios está gobernando todo este país, porque sería un títere de gobernante, no podría solucionar situaciones básicas. Entonces, ¿quiénes gobiernan? Sus hijos, los dioses, diosas. El Padre de toda paternidad gobierna los Ains, los absolutos, lo más exaltado.
Y por otra está limitado, no puede milagrearte. Ahora, si le vas a decir a la gente que Él todo lo puede y Él es ilimitado, falso, mentira. La gente igual va a morir. O hay enfermedades que no las puede curar ni Él. Menos Jesucristo, menos Jehová, menos Krishna, menos Vishnu. ¿Por qué? Bueno, os iluminaré. Para que no caigáis en ateísmo. O sea, que creas que no existe Dios. Un ateo es un investigador. Está bien que investigue, pero cae en una enredadera de cabeza mental que no comprende esto, por ejemplo, que estamos acá analizando. Y de ahí cae en el extremo de afirmar que Dios no existe. Bien. De las creaciones positivas, ahí está también su poder. Bueno, entonces Él ha creado la ley de causa y efecto, acción, consecuencia, karma, dharma, para poder respetarnos nuestro libre albedrío. Haces buenas obras, premio, dharma. Haces malas obras, castigo. Mueres, te hacen cuentas y naces de nuevo en los planetas. Y viene a cosechar usted lo que ha hecho. Y así sucesivamente. Entonces, al Él ubicar esa ley, Él tiene que respetar su propia ley de causa y efecto. Entonces, por eso está limitado, por eso no puede milagrearte. Porque si Él se fuera contra esa ley y ya te hace el milagro, los otros hijos de Él, dioses creadores de universos, se le rebelarían. Hubiera catástrofes universales, terribles, guerriadas, porque sería injusto lo que está haciendo. Entonces ellos que se dedican a cumplir los mandatos divinos, seguir su iniciación, ser perfectos, y no les ha podido perdonar cierta cosa por leyes de karma y dharma. Viene otro y ya le perdona de una, entonces obviamente que va a haber relajo, pues, la situación de pleitesía y en la tierra, cielos, infiernos, porque sería un Dios injusto. Entonces, por eso está limitado y no puede milagrearte Él. Ahora, si Él no puede milagrearte, entonces ¿para qué vas a estar friega y friega ya a los hijos, dioses, diosas, hombres, Jesucristo, Jehová, etcétera, Krishna, Vishnu, Samalambeor, etcétera? Tu presidente de la República no te ha traído hasta ahora un sueldo mensual y no te lo traerá nunca. Él, directamente. Entonces, ¿para qué le vas a estar friega y friega como ora tu presidente de la República si no puede? ¿Acaso los dioses es igual? Hacen algunos milagros, ponen parte de su dharma, pero luego tienen que hacer más buenas obras, sacrificio, para ganarse más dharma, tener dinero cósmico y milagrear a sus discípulos selectos. Bien, entonces, ahora despertate. Dios no puede hacerte todos los milagros que necesitas, por lo que ya vimos. Y Dios está limitado también, y por eso no puede milagrear en muchas situaciones de las personas. Despertar. Padre solar y sol de sabiduría, son una misma cosa. Este mundo verá lo que vio el mundo antiguo, verá actuar los poderes del reino de los cielos, veréis como el Hijo primero abre las aguas de los océanos, como convierte mares en sangre, como resucita a los muertos, los que pidieron. Bien, y antes vimos también acerca de esta situación de que Jehová tenía naves plateadas y mandó a destruir Sodoma y Gomorra. Eso no lo va a destruir Jehová, pues, con los pretextos de que ya esté el homosexual ahí, la dama en la prostitución. El Padre de toda paternidad respeta el libre albedrío de la gente. Ve tú qué quieres hacerte. Él no te mata por eso. No te manda ya un rayo, no te metrallea con sus poderes de rayos y etcétera. Sigues viviendo. Sigue viviendo. ¿Quieres ser una persona, un santo, una santa, un dios, diosa? Puedes hacerte también. Él no se enfada por eso. Te respeta tu libre albedrío. Entonces, ¿quién es el que se molesta? Se como encabresta
los dioses, pues, sus hijos, los dioses, diosas. De ahí se aprovechan y mal utilizan la supratecnología que tienen, naves, armamento que tienen solar, etérico, protónico, neutrónico, electrónico en esas naves, y comienzan a destruir poblaciones, no porque Dios el Padre de toda paternidad así lo quiso, sino porque a ellos así se les antojó, así les dio la gana, y hacen tantas desgracias en el planeta con las naves. Pero en este caso de Jehová es un ser más trascendido. Entonces hay ciertos magos negros también que se aprovechan de las naves, de dioses, diosas, y de maestros espirituales que vienen de otros mundos. Se toman esas naves y con eso hacen desgracias en el planeta. Y le endosan, en este caso a Jehová, que él ha ido a acabar con Sodoma y Gomorra. Entonces ahí te contó antes que a Candela destruyeron aquello desde las naves. Y ya te programaron antes que todos eran pecadores y que no había gente pura, solo el caso de este estimado Lot, pues, el sobrino de Abraham. No había más. Mentira, pues. ¿Cuántos niños existían en Sodoma y Gomorra? Niños entre 1 y 3 años que están ahí solo en conciencia, se tenían conciencia. Y hasta los 6 años también tienen pureza. Ya desde los 7 en adelante ya se les integró toda la legión de egos posibles que tenían desde otra vida. Entonces, ¿cuántos niños se bajó ahí el Dios que mandó a hacer esa desgracia? Mínimo. A ver cuántos habitantes serían, pues. Pero si quiero unos 100,000 niños más o menos, a revisar esos datos, se bajó un Dios. Y lo mal endosan a Jehová. Jehová que va a venir a matar niños. Eso le gusta al Dios caído Moloch. Y a otros más. En el caso de Yahvé o Yahweh, el Dios caído, también pues le encanta ese tipo de desastres. Quemarles vivos a esos muchachos ahí, que queden solo huesos. Ni eso. Y destruir toda la ciudad. Entonces eso te parece conscientivo con el pretexto que todos son pecadores, se han dedicado al degenero extremo. Entonces de eso se valen, le paniquean a la gente, hacen un tipo de terrorismo, paranoia colectiva y justifican sus matanzas. Ahí está el 5.º mandato divino: no matarás. Por eso el Padre de toda paternidad, que esos mandatos del decálogo no es que sea de Jehová, uno de los santos dioses, hijo de él, sino los dioses allá lo reciben en los seis absolutos, el decálogo, y de ahí salen de misiones a los universos a entregar esos mandatos. O sea que el dueño de esto, el decálogo, no es el Señor Jehová, ni Krishna, ni Buda, ni Gautama, son misioneros, ni Michael, que entregan ese mensaje a las humanidades. Eso sale de mandato de los seis de los absolutos. Rige la conciencia de la humanidad. Entonces ahí los mismos dioses, ves, con naves destruyen poblaciones. Revisa ahí a Nani Luminares, un tema que habla acerca de ciertos extraterrestres también que han destruido ciertas poblaciones con las naves, con fuego, a cuántos grados centígrados, y esas tipo tierra y piedras las han recontra calcinado y ha quedado como una construcción ahí, como un ladrillo que metes ahí a un horno, pues metes barro y te sale rojo luego. Pero acá muchos más grados centígrados y han destruido así poblaciones, no porque Dios el Padre de toda paternidad quiere, sino porque sus hijos, los dioses, diosas, se enfadan, se pelean entre ellos como logias y se entran ahí a sus matanzas, sus puñetizas, sus desgracias. ¿Quién paga los platos rotos? Las humanidades. Pretexto: han pecado al extremo, etc. Por eso hay ley de karmic dharma. Alguien comete errores, le harán su juicio después de la muerte. Se ha degenerado al extremo tipo Hitler, vaya para los mundos infiernos.
arreglado. Ahora pecado, no tan al extremo, pero si ha pecado, muere, karma, a la siguiente vida, ciego, cojo, paralítico, silla de ruedas. Pero lo que hacen los dioses, se enfadan, se alborotan entre ellos y de una vez se matan ahí mismo. Y te dejan mal programado. Su infracción, lo que infringen el quinto mandato divino, no matarás, te dejan mal programado. En la psiquis, con un montón de pretextos, que está correcto las diabluras que hicieron ellos mismos. Se echaron karma duros. Padre Solar. Ahora, si lo hizo eso Jehová, uno de los tantos dioses, igual se echó su karma duro, pues, lógicamente. Padre Solar y Sol de Sabiduría son una misma cosa. Este mundo verá lo que vio el mundo antiguo, verá actuar los poderes del reino de los cielos, veréis como el Hijo primero abre las aguas de los océanos, como convierte mares en sangre, como resucita a los muertos, los que pidieron ser resucitados en este mundo, porque los prodigios que contemplaréis en este mundo se repiten en otros infinitos más. Lo del Padre no tiene ni principio ni fin, la Trinidad reencarnada no tiene límites, vosotros creéis en vuestra propia capacidad mental. Que sois los únicos en el universo, vosotros pedisteis al Padre sentir tal sensación, pedisteis ser probados en una sensación desconocida para vuestro espíritu, y prometisteis al Padre no caer en tal prueba. Muchas sensaciones tiene vuestro espíritu, porque muchas pruebas pedisteis conocer lo desconocido. He aquí la prueba de la vida, como lo del Padre, no tiene ni principio ni fin. La cualidad y calidad de las pruebas pedidas por el espíritu tampoco tienen límites, es así que la variedad de pruebas en vosotros es infinita, porque salió de una ley infinita, una ley solar que aún sigue creando criaturas humanas. Se acabará vuestro planeta Tierra, mas no se acabará la creación de espíritus y planetas. De verdad os digo, que así como es eterna la creación de arriba, también lo es la de abajo. Vosotros estando abajo, sois también microscópicos creadores de criaturas y planetas, porque tenéis la herencia del Padre, nadie es desheredado, quien ni es esta divina ley, niega que salió de un Padre eterno. La herencia es la sal de la vida, son los actos mismos hechos ideas físicas, ciertamente que sois productores de ondas magnéticas, las ideas mismas lo son. Ideas y ondas magnéticas no perecen jamás, se transforman en futuras naturalezas, y estas a la vez en otras. De verdad os digo, que todo planeta o mundo es el desarrollo de una invisible idea. Todo mundo nace de microcosmo a macrocosmo, todo mundo es primero chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el reino de los cielos. He aquí la única ley de vuestro mundo, que explica su origen. Ningún sabio o investigador de este mundo tuvo la gloria de explicar el verdadero origen, porque ninguno pensó en lo humilde y microscópico, ninguno buscó en las escrituras del Padre, porque fueron influenciados por una extraña fe, salida de un extraño sistema de vida. Los investigadores se perdieron en otros laberintos del conocimiento. De verdad os digo, que ningún investigador o científico entrará al reino de los cielos, porque primero y por sobre todas las cosas, se debió ser investigador infatigable de las escrituras del Padre. No se os enseñó que adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Esto último lo explica todo. Todo el que buscó la verdad por otros caminos tiene premio de búsqueda, mas no entra al reino de los cielos. Toda búsqueda según su intención tiene cualidad y calidad. La que más se acerca al divino mandato, más cerca está del reino de los cielos. Lo más íntimo que sale de vuestros pensamientos siempre debió de estar en concordancia con los mandatos del Padre. Lo más íntimo debió de haber estado en perpetua subordinación al por sobre todas las cosas. Basta que un espíritu no haya cumplido tal ley por el lapso de un segundo o menos, y ese espíritu no entra al reino de los cielos hasta pagar el segundo o menos del segundo, porque prometisteis al Padre hacer las cosas en la vida humana por sobre las mismas, cumplir sus divinos mandamientos por sobre sí mismo. Ciertamente que en vuestros sublimes propósitos no teníais ni la menor idea del sistema de vida basado en el oro, porque este sistema de vida que nadie pidió en el reino echó por tierra todo lo prometido al Padre, porque no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos morales. De verdad os digo, que la moral salida de la posesión del oro es desconocida en el reino de los cielos. No se puede servir a la injusticia, y decir que se está sirviendo a Dios. Al Padre se le debe representar con la más elevadísima moral que la mente pueda imaginar. Y el sistema de vida capitalista jamás podrá proporcionar eso al mundo, porque los que tienen más, no quieren tener menos. Con su porfía de ambición, perpetúan la injusticia, siglos y los ciegos no caen en la cuenta. Es por causa de los ambiciosos que fue escrito, ciegos guías de ciegos, porque el llamado capitalismo probó primero al mundo, se constituyó en el mundo de la prueba, y cayó en su propia ley, porque fue sorprendido por la revelación apocalíptica. He aquí el derrumbe de un imperio, he aquí el llorar y crujir de dientes de sus protagonistas, he aquí el llorar de los que vivieron una extraña moral, he aquí la sorpresa más grande de sus existencias, una sorpresa comparable a la sorpresa que provoca un ladrón de noche. De verdad os digo, que ningún capitalista quedará en este mundo, porque todo árbol que no plantó el divino Padre Jehová, de raíz será arrancado de la evolución humana. Este árbol es el árbol de la perdición, porque ilusiona a los hijos del Padre, y los aleja del mérito espiritual. Alfa y Omega.
En la prueba de la vida, las llamadas NACIO, NES pobres, COMPRABAN las armas a las más ricas, las mismas naciones pobres al comprar armas a los más poderosos, los hicieron más poderosos aún. Las naciones pobres que siempre tuvieron guías de escasa mentalidad, perpetuaron su yugo por siglos. Todos los que participaron en la compra de armas, todos serán condenados por el Hijo de Dios. El armamento nadie lo pidió a Dios, porque todos le habían pedido leyes de amor, los compradores de armas y los que las fabricaron. Provocarán la ira de Jehova. Es más fácil que el Divino Padre se alegre por los que ESCOGIERO en el camino del amor, en la prueba de la vida, a que sienta divina alegría por los que se tomaron el extraño libertinaje de fabricar cosas propias de las tinieblas. Sí, hijo, la cejera del género humano fue inaudita, el dormir que le causó la bestia fue su propia tragedia, la poca mentalidad y la casi nula profundidad en lo espiritual de los llamados presidentes y reyes de las llamadas naciones, hizo que el sueño o dormir de sus propios derechos, fuera una psicología legal. Lo ilegal de la prueba de la vida, se convirtió en legal, los que crearon las bases del propio sistema de vida, lo hicieron con una debilidad espiritual, en el instante supremo de crear sistema de vida. Ellos estaban influenciados por una extraña concepción de lo que era la materia y de lo que era del espíritu. Esta extraña concepción era una tiniebla, era un desequilibrio mental, era una magnetización cuya cualidad y calidad eran de las tinieblas. El extraño sistema de vida surgido de las extrañas leyes del oro, fue extraño producto de acomplejados al oro. La posesión miró en menos al espíritu, y dio principio a un drama de injusticias que perduraría por siglos, y mareas de criaturas humanas conocerían un extraño desequilibrio en que ninguna de ellas, ninguna lo había pedido a Dios. La prueba de la vida se convertía en drama o yugo de injusticia. El reinado de la bestia fue despiadado. Lo que en un principio fue un complejo o un desequilibrio, se transformó con el correr del tiempo en una bestia, en que ni sus criaturas que la recibieron por herencia, fueron capaces de sacársela. La bestia en su desesperación y en no poder vencer su extraño complejo al oro, perfeccionó a la fuerza. Como todo cobarde, los influenciados por el oro, se valieron hasta del atropello de lo que antes era respetable. En el último tiempo degeneró la bestia, creó al demonio llamado ciencia atómica. Un demonio sin destino filosófico. Un extraño demonio salido de una extraña causa que era el miedo mental de los acomplejados al oro. Un extraño demonio de fuego creado por desequilibrados mentales, cuyo dios era el oro. Tales desequilibrados mentales no pudieron vencer la fuerza irresistible que sale de la moral de los humildes. Porque a los creadores de la bestia les sorprendió el divino juicio de Dios, el tiempo de la prueba de la vida se cumplió, la bestia perdió por falta de evolución. Su perdición fue la de no haber tomado en cuenta a Dios, cuando sus primeros antepasados se tomaron el extraño libertinaje de crear sistema de vida, teniendo ellos en sí mismos un desequilibrio mental llamado ambición. La caída de la bestia fue una caída semejante a la caída de sus primeros padres terrenales en el paraíso. Ambos cayeron por lo más microscópico que la mente pueda imaginar. Ambos cayeron por una microscópica e invisible sensación, en que exteriormente en Adán y Eva se expresó en una desobediencia hacia Dios, y en la bestia en una extraña usura por la posesión. Las caídas ante Dios principian por lo más microscópico que tiene cada individualidad pensante. Porque nadie es menos en la divina justicia del Padre. El que no lo pensó así, no entra al reino. Bien, acordémonos que esa caída de los Adanes y Evas que se dio ya en antigua raza lemúrica, no fue por comerse una manzanita ahí, por esa situación, simplemente se dio por la eyaculadera seminal. Ahí comienza, nos dijeron, como ese Levítico 15 que ya Moisés da después claramente, que cuando derramas el semen quedas inmundo hasta el atardecer y etcétera. Revise eso en los libros hebreos. Entonces en este caso los Adanes y Evas desde entonces se dedicaron derramar el semen, eyacularlo, perdieron sus poderes espirituales y salieron de ciertas dimensiones de los mundos superiores, de los cielos, y físicamente fueron sacados de logias conscientivas. Entonces, esa es la caída edénica. ¿Cómo vuelves a tus edenes paradisiáticos tuyos y de este universo, de este cosmos? Sencillo, ya dimos la receta. Magia sexual sin derrame del semen. Te juntas en el acto y te retiras en castidad, sin eyacular el semen. Bajroli Mudra, masajes en los órganos creadores y te retiras sin derrame del enseminis. El semen y los espermas. Tu varón te vuelves casto y tu mujer ten el acto sexual y retírate sin derramar el vitriolo líquido, tu semen femenino. Ya los óvulos los autotransmutas, ya te diseñaron a ti así genéticamente. Bien, ahí está esa situación.
Ambos cayeron por una microscópica e invisible sensación, en que exteriormente en Adán y Eva se expresó en una desobediencia hacia Dios, y en la bestia en una extraña usura por la posesión. Las caídas ante Dios principian por lo más microscópico que tiene cada individualidad pensante. Porque nadie es menos en la divina justicia del Padre. El que no lo pensó así, no entra al reino de los cielos, porque fue divinamente enseñado de que todo humilde y pequeño, es grande en el reino de los cielos. Los acontecimientos del divino juicio de Dios volverán a recordárselo al mundo de la prueba, recuerdo pedido por la humanidad misma al divino Padre Jehová. Así es, hijo, tal como lo piensas. El dibujo celeste enseña que de los mismos elementos salen las ideas físicas que cada cual generó en la prueba de la vida. Es así que hasta los elementos acusarán a los que, habiendo generado ideas, lo hicieron pensando en los armamentos. El llorar y crujir de dientes que tendrán los que pensaron en armas será inmenso, porque los elementos les negarán su concurso como tales a todos los que se tentaron en el extraño libertinaje de valerse de las armas y que en el divino juicio de Dios pidan ser resucitados a niños o niñas de 12 años de edad, porque es más fácil que les sea resucitada su carne, uno que al generar idas, lo hizo pensando en el amor, a que sea resucitado uno que en sus pensamientos, se dejó influenciar por sensaciones de armas. Los que se dejaron influenciar por las llamadas armas de fuego, recibirán fuego eterno. Los que se dejaron influenciar por leyes de amor, recibirán amor. El amor es del reino de los cielos, las armas son de la bestia, y la bestia dio la contra lo del reino de los cielos. Durante su prueba de vida, los que se perfeccionaron en el uso de las armas serán llamados cómplices de la bestia en el llorar y crujir de dientes, y ninguno de los que fueron cómplices de los que siempre le dieron la contra a Dios, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. El darle la contra a Dios consiste en preferir el uso de la fuerza antes que el uso del amor. La caída de los individuos que pertenecieron a las llamadas fuerzas armadas durante el reinado de la bestia se debió a que se durmieron. La bestia los ilusionó y les creó una extraña indiferencia hacia la humildad en los hábitos de los pueblos. Las llamadas fuerzas armadas solo sirvieron a un minúsculo grupo de acomplejados al oro, porque mientras existió el llamado capitalismo, existió también el primitivismo llamado fuerza armada. Todas las filosofías de la luz son del reino de los cielos, la fuerza no lo es, y los sistemas de vidas interesados tampoco son del reino de los cielos. Esto constituye el dormir de la humanidad. Los seres humanos no se dieron cuenta a medida que pasaban los segundos de vida que en ellos mismos iba acumulándose un extraño desvirtuamiento, y el divino Bien, recordaos que el planeta Marte ejerce fuerza sobre la humanidad, así como el Sol ejerce sus energías. Entonces la fuerza es de Dios también. Ahora, la fuerza mal utilizada que caigan en iras, violencias, eso no, pues pertenece al Posilgeo. Los seres humanos no se dieron cuenta a medida que pasaban los segundos de vida que en ellos mismos iba acumulándose un extraño desvirtuamiento, y el divino juicio llegaría en un instante dado en que ellos serían sorprendidos viviendo este desvirtuamiento. La criatura humana es tomada por sorpresa en medio de su propia psicología que le dio la bestia. Se produce el choque emocional entre lo que se creyó que era lo normal en el propio pensar y la divina psicología traída por el Hijo de Dios. Esta divina psicología es la misma que todos pidieron en el reino de los cielos, es la misma que está en el divino evangelio de Dios. Lo traído de arriba es igual a lo que estaba escrito abajo. El dormir momentáneo de la humanidad fue provocado por las extrañas costumbres de la bestia. Lo efímero será despertado por lo eterno. La importancia a lo efímero trae siempre llorar y crujir de dientes. En los planetas de pruebas, es más fácil que en sus futuras existencias tenga la eternidad de su parte. Uno que en sus sensaciones no le dio importancia a lo efímero, uno que no se puso límite alguno a que la tenga, uno que cayó en extraño límite. La prueba de la vida consistía en comprender lo de Dios, en comprender lo que no tenía ni principio ni fin. Porque todo límite hacia Dios será considerado como una negación y una falta de fe hacia el infinito de Dios. Quien empequeñece a Dios se empequeñece a sí mismo, porque los empequeñecedores siempre tendrán existencias pequeñas. Esta ley dura mientras dure en ellos. La extraña soberbia de empequeñecer a Dios, todo lo mental realizado en la prueba de la vida, que se dejó influenciar por límite alguno, tal límite recae en la misma criatura. Es así que los que escogieron la carrera de las armas, en la prueba de la vida, tendrán por destino, ya no los planetas de la luz. Tendrán por destino, lo mismo que ellos prefirieron en la vida, tendrán por destino planetas de las tinieblas, en donde jamás encontrarán ni la paz ni el amor. Los influenciados por las armas escogieron mal, porque el uso de la fuerza no conduce a Dios. Ningún llamado uniformado perteneciente a las llamadas fuerzas armadas de la bestia, ninguno volverá a conocer algún mundo de la luz. Ellos perdieron una... Bien, ahí en el caso que te gustan las armas, la milicia y etcétera, ve a los dioses guerreros, Hércules, Krishna, Jehová también, Odín, Wotan, Thor. Entonces, si te autorrealizas con la práctica de Arca Coradí, los 3 factores de la revolución de la conciencia y sus 4 bases, pertenecerás a los escuadrones de guerra celestiales y lucharás contra las entidades tenebrosas, si es que eso te gusta y andas en ejército, armas y todo aquello. Entonces darás octavas positivas si te autorrealizas, si no siempre estarás envuelto en iras.
Escogieron mal, porque el uso de la fuerza no conduce a Dios. Ningún llamado uniformado perteneciente a las llamadas Fuerzas Armadas de la Bestia, ninguno volverá a conocer algún mundo de la luz. Ellos perdieron una oportunidad más, en la prueba de la vida. El camino que cada cual escogió en la prueba de la vida, es el equivalente a su propio cielo. Cada vida representa un cielo con sus propias características. Como las llamadas Fuerzas Armadas no pertenecen al reino de Dios, es que todo uniformado no tiene herencia en Dios. Es más fácil que tenga herencia uno que cumplió las leyes de amor de Dios, a que tenga herencia uno que escogió el libertinaje de hacer uso de la fuerza y no haberla pedido a... Y por ende, prepárate, karate, taekwondo, técnicas de guerra, de ejército, policía. Ve a los monjes de Shaolin y protege tu cuerpo físico y el de tus seres queridos en casos extremos de vida o muerte. Entonces ahí, venced, pelead, guerread. Ve del ejemplo de los Cristos libertadores. Y acuérdate del quinto mandato: no matarás, no pegarás, no gritarás. Sed calmados, sed humildes. Sed humildes en casos extremos de vida o muerte. Entonces, ya escuchaste. Guerread, pelead, venced, eso es todo. Sed fuertes, desarrolla fuerza. Anda a un gimnasio, saca musculatura para que en tu vejez puedas pararte bien. Come, nútrete de una mejor manera, con equilibrios, en carnes, en proteínas, en vegetales, en frutas, minerales, vitaminas, grasas, carbohidratos, etc. Es más fácil que tenga herencia uno que cumplió las leyes de amor de Dios, a que tenga herencia uno que escogió el libertinaje de hacer uso de la fuerza y no haberla pedido a Dios. Porque ninguna forma de atropello se pide a Dios. Es cosa sabida en el reino de los cielos, de que el Eterno es infinitamente amoroso. Es decir, que es una insolencia, el pedir a Dios sensaciones de atropello, como lo son los que escogieron el extraño camino de las armas en la prueba de la vida, los que pertenecieron a las legiones de Satanás. Fueron traidores a Dios, ellos le prometieron cumplir con las leyes de la luz, y la luz de Dios excluye toda forma del uso de la fuerza. Hacer lo contrario a lo prometido será considerado traición en el divino juicio de Dios. Es lo que quiso decir la divina parábola. Advertencia: no se puede servir a dos señores, porque en el reino de los cielos se prometió servir solo a uno. El que no lo comprendió así en la prueba de la vida, perdió en la prueba. Es lo que les sucedió a todos los individuos pertenecientes a las llamadas Fuerzas Armadas, surgidas durante el extraño reinado de la bestia. Alfa y Omega. En 3424. Las ideas que cada cual generó en la prueba de la vida forman todo un ejército delante del Padre. Cada idea posee un libre albedrío viviente, diferente de las otras ideas. Las ideas humanas se dividieron por la extraña psicología, salida del extraño sistema de vida del oro. No habrá criatura humana que no llore por culpa de esta extraña influencia, porque toda idea que fue influenciada por lo extraño y lo desconocido no entra al reino de los cielos. Se dice extraño y desconocido a lo que no está escrito en el reino del Padre. El sistema de vida basado en el oro, llamado capitalismo, es lo que no está escrito. Sí, hijito, así es, tal como lo sabías desde niño. El llamado capitalismo nadie lo pidió al Padre, nadie pidió al Padre, ni explotar ni ser explotado, en ninguna forma imaginable. El capitalismo es la bestia de las escrituras del Padre. Su número 666 significa la condena de la bestia, porque la bestia sobrepasó su propia Trinidad que pidió en la prueba de la vida. El número de la Trinidad para este mundo es 333, 3 el Padre, 3 el Hijo, y 3 el trabajo o filosofía hecha conocimiento. A esto último se le llama Santísima Trinidad. El llamado capitalismo no está escrito en el reino de los cielos, por lo tanto sus seguidores y creadores no entran al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que pidieron ser aprobados y escritos en el reino, a que puedan entrar los que en los lejanos mundos hicieron cosas y leyes sin tomar en cuenta al Padre. Los creadores del llamado capitalismo, al crear el extraño sistema de vida basado en las leyes del oro, no consultaron a las sagradas escrituras por sobre todas las cosas. Por sobre todo inicio de formar un sistema de vida, los creadores de este sistema de vida, desconocido en el reino de los cielos, deberán pagar ellos mismos las 3/4 partes del total de pecados de cada criatura que fue obligada a seguirlos en la prueba de la vida, porque este inmoral sistema de vida se vale de la fuerza para imponer su ley. Tal cosa es una inmoralidad en el reino de los cielos. Ninguno que perteneció a las llamadas Fuerzas Armadas volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino del Padre uno que ni oyó hablar de la fuerza impuesta, a que pueda entrar uno que oyó hablar de ella. El sistema extraño de vida llamado capitalismo condenó a todas las generaciones que conocieron su extraña influencia a no entrar al reino de los cielos. Muchos se preguntarán, ¿quiénes son los culpables de esta tragedia planetaria? Los culpables son los más antiguos de este mundo, empezando por el pueblo de Israel, un pueblo que nunca comprendió al Padre Jehová. Un pueblo que, sabiendo que en remotísimas épocas fue elegido por el Padre, no titubea en emplear la fuerza y la explotación como medio de vida. De verdad os digo, hijos del mundo, que en Israel escapará al llorar y crujir de dientes, porque este pueblo soberbio jamás formará nación estable. Todos sus hijos se desparramarán de nuevo por el mundo,
He aquí el destino de los que escogieron el camino de las matanzas, porque ninguno escapará al fuego solar, toda nación que fabricó las malditas armas no quedará. He aquí el tremendo significado del divino mandato pedido por vosotros, que dice, por sobre todas las cosas, esto incluye el aniquilamiento de sí mismo, cuando se ha violado la ley del Padre. De verdad os digo, que si los espíritus ambiciosos llamados ricos, no sufrieran complejo al oro, todos vosotros habríais entrado al reino de los cielos, porque en este mundo habría nacido un sistema de vida igualitario, no habríais conocido la injusticia en la prueba de la vida, no habríais conocido el robo, porque nada os faltaría, no habríais conocido la inmoralidad en ninguna forma, no habríais conocido la corrupción, ninguna vergüenza tendríais ante el Padre, en lo tocante a vuestra forma de vida. He aquí que todo dolor moral causado a espíritu de ladrón, 3/4 partes de él, lo pagan los creadores y sostenedores de este extraño e inmoral sistema de vida, porque toda inmoralidad viviente, salió de los que idearon el llamado comercio, ningún llamado capitalista ha vuelto a entrar al reino de los cielos. Ni ninguno entrará. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue pobre a uno que todo lo tuvo en la vida. He aquí que todo el que tuvo abundancia, ya tuvo su recompensa por adelantado. Los de la abundancia la conocieron, sabiendo que otros poco o nada tenían. Tal abundancia es inmoralidad delante del Padre. Una abundancia de esta cualidad y calidad, se queja al Padre en sus leyes vivientes de abundancia, porque toda virtud que pidió acompañaros en la prueba de la vida, pidió también como vosotros el derecho a la igualdad, pidió también una justicia justa. He aquí que sintiendo todos la justicia por dentro, los acomplejados al oro, os hicieron sentir la injusticia por fuera, os influenciaron por la visión y os transformaron por dentro, porque hicieron de vosotros una forma de pequeños demonios, un extraño molde que no pidió al Padre, conocer tal molde, porque todo molde extraño al reino, no entra al reino. De verdad os digo, que el más perfecto molde para poder entrar al reino de los cielos es el haber sido influenciado por el Evangelio del Padre. No existe molde mayor en este mundo, vuestro molde tiene más influencia al oro. Esa extraña influencia, nadie la pidió, porque nadie la conocía, ni los ángeles del reino la conocen. Sí, hijito, el dibujo celeste enseña que los elementos de la tierra salieron del mismo punto de donde salió el espíritu. Materia y espíritu forman un todo para el logro de un vivir. Materia y espíritu se inician juntos, desde microscópicas dimensiones. La tierra que pedisteis por morada, emergió desde lo invisible a lo visible, fue microscópica dentro de lo microscópico, fue humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. El crecimiento de la tierra se hizo con infinitas criaturas, que estuvieron eternidades antes que vosotros, y muchos de vosotros fuisteis ellos, porque libre albedrío tienen los espíritus al escoger época en el nacer de nuevo. Todo espíritu nace de nuevo, porque lo del Padre no se mide por el contenido de una sola existencia. Lo del Padre es por siempre jamás. La creación de este mundo fue espontánea y controlada, aunque las criaturas ven desorden y hasta destrucción, siempre existe control. Los grandes cataclismos fueron pedidos por el todo sobre el todo de la prueba de toda vida. Espíritus y elementos pidieron y aceptaron en presencia del Divino Padre Jehová todas las consecuencias de lo que no conocían. Las mismas consecuencias son también vivientes en sus leyes de consecuencias. Materia y espíritu piden vivir la cualidad y la calidad en las pruebas planetarias de vida, que son una de las infinitas formas de vida del Creador. Los planetas tomados en conjunto del universo mismo son desconocidos en otros infinitos universos. Lo del Padre no tiene límites en nada imaginable. He aquí que quien puso límites al Padre, en la prueba de la vida, no entra al reino de los cielos, porque tal psicología de negación no existe. Es por esto que para que nadie cayera en el conocimiento al Padre, es que fue escrito, Dios es infinito, quiere decir que todo lo imaginable lo puede. Significa que lo que no se comprende en la tierra, se comprende fuera de la tierra. Significa que lo que no se puede probar o comprobar en la tierra, se prueba o se comprueba fuera de la tierra. Significa que lo que se cree que no es, lo es fuera de la tierra. De verdad os digo, que el que no profundizó el término, Dios es infinito, llorar y crujir de dientes tendrá. Toda ingratitud, incluyendo la intelectual, termina en llorar y pesar para todo espíritu, que pidió ser probado en una forma de vida. He aquí que todo indiferente al Evangelio o escrituras del Padre, llorar y crujir de dientes tendrán. Todo ingrato verá por sus propios ojos, como otros son resucitados en carne, como otros que siendo ancianos, vuelven a ser niños de 12 años de edad. Verán por sus propios ojos, que otros salen de viaje fuera de la tierra, en los platillos voladores, y con espanto verán que ellos, los indiferentes, se vuelven ancianos, porque nadie querrá morir. He aquí lo que les espera a todo el que se dejó influenciar por la ingratitud, porque se les cumplió el tiempo de la prueba de la vida. He aquí el llorar y crujir de dientes